compartir en esta tarde el capítulo 10 de Levítico. Hay una historia que seguramente cuando diga los dos nombres principales de esta historia, todos vamos a recordar. Estos dos personajes en esta tarde quiero que podamos estudiar, llaman Nadab y Abiú. Estos fueron dos hijos de Aarón. El pueblo se encontraba en un momento muy especial. Hace poco que habían sido consagrados, estaban comenzando su ministerio. El capítulo 10 del libro de Levítico, versículo 1 en adelante, nos comienza a relatar esta historia y dice así: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno incensario, pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño en el tiempo que no se les había ordenado. Entonces emanó fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Luego Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová: seré santificado por los que se acercan a mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardaba silencio. Después llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, hijo de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron, los llevaron con sus túnicas y los sacaron fuera del campamento, tal como les dijo Moisés. Luego Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban a Aarón, Eleazar y Itamar: no rapen su cabeza ni raquen sus vestidos, para que no mueran, no venga la ira sobre toda la congregación. Sin embargo, todos sus hermanos de la casa de Israel harán lamentación por causa de lo que Jehová ha consumido. Para que no mueran, no saldrán de la entrada del tabernáculo, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Entonces Jehová habló a Aarón y le dijo: y tú y tus hijos contigo beberán vino y licor cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Es estatuto permanente a través de sus generaciones, para que ustedes hagan distinción entre lo santo y lo contaminado, entre lo impuro y lo puro, para que instruyan a los hijos de Israel en todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hermanos, y lo que en esta tarde, con la ayuda de nuestro Dios, quiero que entre todos podamos estudiar esta pregunta: ¿cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? Creo que en un principio la respuesta sería clara. Como dice el texto, que ellos presentaron, dice versículo 1, cada uno tomó incienso y pusieron fuego e incienso, y ellos ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño en el tiempo que no les correspondía. Pareciera ser la pregunta que tiene respuesta enseguida. Pero ¿qué significa que hayan presentado fuego extraño? ¿Qué significa que hayan presentado un incienso? Esto es lo que en esta tarde, mis hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar a profundidad, vamos a meditar en lo que está pasando. Después que ellos presentan este fuego extraño, viene fuego de la presencia de Jehová, ellos mueren. Y fíjense lo que sucede después de esto: es que los hermanos, incluso su papá, no pueden hacer duelo con sus hijos. Esto suena durísimo. Ni siquiera pudieron ir a despedir a sus hermanos. Llamaron a sus primos que los vengan a buscar, que los saquen de donde ellos habían muerto. Los tuvieron que sacar de ellos porque ya habían sido ungidos con el aceite. Dice, no podían salir de la presencia de Dios.
Dice que todo el pueblo podía hacer duelo, menos ellos. Imagínense un papá no pudiendo hacer duelo por su hijo, a sus hermanos, no pudiendo despedir a sus hermanos. Esta es la situación con la que nos encontramos. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado tan grave que cometieron para que Dios tome esta drástica decisión con ellos? Y si nos ponemos a pensar, como les decía recién, venían con toda la confianza, hace muy poquito habían sido consagrados, Dios estaba poniendo toda la confianza en ellos. Imagínense, estaban llevando adelante un momento especial. Hoy en la mañana estudiábamos que Dios dice que les había confiado muchísimas cosas. Entre todas las cosas que les confió fue la adoración a Dios en el culto, en el tabernáculo. Esta fue una de las cosas que Dios también le dio a los hijos de Israel para que ellos puedan llevar adelante. Algo sucedió, algo hicieron ellos para que esto suceda de esta manera. Si nosotros pensamos presentar fuego extraño, fuera de tiempo, ¿fue tan grave esta situación para que Dios tomara esta decisión? La primera pregunta que me surge es si hubo un exceso de confianza. Si es que entre ellos dos se habían confiado tanto de lo que estaban haciendo, imagínense cómo poder decirlo. Estaban tan seguros de lo que estaban haciendo que se tomaron una atribución que no le correspondía. Tal vez es probable que eso pueda pasar cuando estamos tan seguros de algo o pasa mucho tiempo que estamos haciendo algo. Seguramente la primera vez, la segunda, la tercera vez le prestamos muchísima atención y ya después ¿qué pasa? Ya lo hacemos de manera automática, ya dejamos, y más cuando nos sale algo, ya dejamos de pensar y ya lo hacemos de manera automática. Ya dejamos de pensar en todo el proceso que seguramente tuvimos al principio. ¿Por qué les digo exceso de confianza? Vamos a tomar el libro de Éxodo, capítulo 24. No nos olvidemos que ellos estaban delante de la presencia de Jehová. Éxodo capítulo 24, versículo 9 en adelante, dice de esta manera, capítulo 24 de Éxodo, versículo 9. Luego subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Contemplaron al Dios de Israel, y bajo sus pies había como una obra de embarcazado de zafiro semejante en pureza al aspecto del cielo. Pero él no extendió su mano contra los ancianos de los hijos de Israel, y ellos contemplaron a Dios y comieron y bebieron. Mis hermanos, Nadab y Abiú habían estado delante de la presencia de Jehová, y que dice Dios que no los consumió. Ellos ya habían vivido esta experiencia de estar delante de la presencia de Dios. Por eso digo, si tal vez no fue un exceso de confianza. Ellos tal vez pensaron, esto no va a ser la primera vez, ya estuvimos delante de la presencia de Dios. Y Él mismo compartió con nosotros y no morimos. Entonces seguramente debemos ser muy especiales para que Dios nos mantenga con vida. Hemos estudiado, hemos leído que la palabra dice que nadie va a poder ver la presencia de Dios y va a poder vivir. Evidentemente, Dios tuvo un trato especial con ellos, con Moisés, con Nadab, Abiú, con esos 70 ancianos, para que puedan vivir esa experiencia diferente. ¿Será que ellos se presentaron ante el servicio del templo y dijeron, esto yo ya lo hice, esto ya lo viví, no voy a hacer nada si ya estuve con Dios, ya estuvimos con Él? ¿Qué va a ser de diferente esto? ¿Será que fue este
hecho exceso de confianza, que se atribuyeron cosas que no les correspondían? ¿Será que cambiaron la forma de hacer el incienso? Vimos esto que tiene que ver. Vamos a leer, vamos a volver al capítulo 20 de Éxodo, capítulo 30. Recordemos que dice que ellos presentaron un incienso, presentaron fuego en un tiempo que no era debido. Fíjense, capítulo 30, versículo 34, que dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: toma unas especias, estacte y caña aromática, gálbano aromático e incienso puro, cada una será de igual peso. Con estas prepararás incienso, obra de perfumista, mezclado y puro. Será santo. Molerás una porción de él muy fino, luego lo colocarás ante el testimonio en el tabernáculo temporal, en el lugar donde me encontraré contigo. Será santísimo para ustedes. El incienso que van a preparar no lo harán de composición similar. Te hará santo para Jehová. Cualquiera que prepare otro similar a este para perfumarse con él, será excluido de entre su pueblo. ¿Será que los hijos de Amigos se tomaron la libertad de cambiar lo que Dios había establecido? Había establecido un poquito de esto, fino, molido, santo, para la presencia de Dios. O sea, eso es lo que ellos tenían que hacer. Y fíjense que dice que no lo podían usar para perfumarse de manera personal. Dice, esto solamente es para presentar delante de la presencia de Dios. Cuando decía esto hoy de el exceso de confianza, tal vez ellos, habiendo vivido y habiendo estado delante de la presencia de Dios, tal vez se tomaron algunas atribuciones que no les correspondían. Esto lo podemos ver en nuestros días con estas personas que están en el poder, que ya pasa un año, pasa 2, pasan 5, pasan 10, pasan 20 años y siguen en el lugar y ya se creen dueños. Se creen dueños del lugar, se toman atribuciones que no les corresponden, pero hace tanto tiempo tienen esa confianza, se atribuyen esos derechos, que terminan haciendo cosas que en otro momento sería imposible. Pero bueno, ya tanto tiempo que están en ese lugar, ¿será que habrán cambiado la composición del incienso? ¿Será que ellos habrán tomado un poquito de eso y se lo habrán guardado para cuando lleguen a su casa encenderlo y oler diferente? Es algo que no podían hacer, tomar de ese incienso. Ellos tenían la fórmula, Dios les dijo cómo hacerlo. Una obra de perfumista, una obra perfecta, algo santo, pero no lo pueden usar para uso personal. Estas cosas de Dios no son para uso personal. Esto es santo para nuestro Dios. Fíjense que otra de las cosas que dentro de las que les dice, tomaron ofrecieron un fuego extraño en el tiempo que no se les había ordenado. ¿Qué tendrá que ver en el tiempo que no se les había ordenado? Una vez más, volvamos a Éxodo. Capítulo 30. Vamos a ver el
versículo 7 en adelante. Éxodo 30, versículo 7 dice así: Aarón quemará incienso aromático sobre él mañana tras mañana. Cuando prepare las lámparas lo quemará. Al atardecer, cuando Aarón encienda las lámparas, quemará incienso. Lo hará continuamente delante de Jehová por todas sus generaciones. No ofrecerá incienso extraño sobre él, ni holocausto, ni ofrenda, ni derramará libación sobre él. ¿Será que lo habrán hecho cerca del mediodía? Dije, bueno, se me hizo tarde, bueno, vamos igual, vamos a hacerlo ahora. Si lo podemos hacer, se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde. Pero vamos a hacerlo igual. ¿Cuándo se debería presentar el incienso? Dice, a la mañana y al atardecer. ¿Será que se habían quedado dormidos y dijeron, bueno, vamos igual, vamos a hacerlo igual, vamos a cumplir? Llevaron todo lo que tenían que hacer, pero en vez del amanecer, se les había pasado un ratito. Llegaron tarde, a la noche se acostaron tarde y resulta que cuando tenían que presentar estos santos delante de la presencia de Dios, llegaron tarde. Por esto mismo que veníamos viendo, ¿será que decidieron, vamos a hacerlo igual? Vamos a cumplir, si igual vamos a cumplir con lo que nos dijo más tarde, pero vamos a hacer igual. Había sido un tiempo establecido, a la mañana y al atardecer. Y fíjense que una de las cosas que dice que fue fuera de tiempo. Ofrecieron fuera de tiempo algo que ya estaba establecido, un horario, un momento. Hay algo que podemos leer en el capítulo 10, en el versículo 8. Esto es lo que podemos deducir por lo que nos dice cuál fue el pecado que ellos hicieron mal. Pero después hay una advertencia que hace Dios a partir de esto. Versículo 8 del capítulo 10 de Levítico dice así: Entonces habló Aarón diciendo: Ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Es estatuto permanente a través de sus generaciones. ¿Será que Nadab vio entraron borrachos delante de la presencia de Dios? Porque esto es claro. Dice, no, a partir de ahora no beberán vino cuando entren delante de la presencia de Dios. No beberán vino. ¿Será que se habían pasado de copas y entraron borrachos delante de la presencia de Dios? Tal vez esta exégesis sea con la que muchos lectores bíblicos más concuerdan, que dicen, seguramente entraron en estado de ebriedad y esta fue la razón por la cual Dios tomó la decisión que tomó. Fíjense que es muy claro, después de toda esta situación, después que le dice, ustedes no van a poder ir a despedir a sus hijos, no van a poder hacer duelo, no se van a poder rapar, no van a poder mostrar duelo ni por tu hijo ni por sus hermanos. Sigan, tienen que seguir con la obra. El pueblo todo lo va a poder llorar, todo el pueblo que lo llore. Ahora su papá no pudo llorar a su hijo y sus hermanos pudieron hacer duelo por su hijo, porque tenían que cumplir con una función muy específica y era servir en el templo. Fíjense lo que dice el versículo 10: para que ustedes hagan distinción entre lo santo y lo contaminado, entre lo puro y lo impuro. Seguramente en un estado de ebriedad, un estado donde
ya el alcohol se sube a la cabeza, ya dejamos de empezar a distinguir evidentemente lo que está bien y lo que está mal. Algo pasó con ellos, algo pasó. Por eso les decía en un principio, la respuesta parece clara. ¿Qué es lo que sucedió? Ofrecieron un fuego extraño, un incienso, y en el tiempo que no le correspondía. Pero ¿qué será de todo esto? Porque después que termina todo esto, viene esta advertencia y le dice: a partir de ahora no beberán más vino cuando entren delante de la presencia de Dios. No sea que por esta razón van a morir, porque tienen que distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. ¿Saben que pensaba que esta actitud de Nadab y Abiú, por eso lo ponía en un principio, este exceso de confianza? Cuando ya pasamos mucho tiempo delante de la presencia de Dios, cuando ya parece que conocemos las cosas que Dios nos manda, las sabemos de memoria. Y ya las sabemos y ni siquiera hace falta estudiarlas, y ya todos lo estudiamos. Esto yo ya me lo sé. ¿Para qué voy a volver a estudiar si yo me lo sé de memoria? Sí, esto lo hice de una manera hace muchos años, cuando conocí al Señor, cuando comencé a caminar, cuando quería estar con Él, actuaba de una manera que, bueno, ya el Señor ya me conoce, ya estamos en confianza. Señor, ya hace un año, hace 2, hace 10, estamos juntos, hace 20, te conozco. Bueno, esto hoy lo voy a hacer así, de esta manera. Hoy ya no va a ser lo mismo, ya la perfección con que hacíamos las cosas delante de la presencia de Dios, y ya puede empezar a fallar un poquito. El tiempo que Dios establece los encuentros, tal vez ya empezamos así, bueno, y si a las 10, bueno, llegamos aquí 4. Tiempos que hemos establecido para estar delante de la presencia de Dios. Tal vez este exceso de confianza, que ya como entramos, ya nos hicimos muy conocidos, y tal vez a mí ya no me va a exigir tanto. Tal vez eso era el principio, que Dios quería que yo sea santo, que yo sea puro, que mi adoración a Dios sea diferente. Y ahí es donde empezamos tal vez a cambiar pequeñas cositas. Dios había establecido específicamente cómo tenían que hacer el incienso para que sea encendido. Les dio de una manera detallada cuánto de esto, molido fino, un trabajo de perfumista, les dice, algo santo, apartado para el Señor. Entonces tal vez, después de tanto tiempo delante de la presencia de Dios, creamos que tal vez no es necesario tanto protocolo. ¿Para qué tanto protocolo? ¿Para qué prepararnos tanto si nuestro Dios ya hace cuánto que nos conoce? Otra vez vamos a ir el sábado a la iglesia, nuevamente nos vamos a encontrar con Dios. ¿Será necesario hacer todo esto? Quiero que prestemos atención, hermanos, en un detalle que dice el capítulo 10 de Éxodo, de Levítico 10. ¿Cómo fue que murieron? Capítulo 10 de Levítico, versículo 12. Vamos a prestar atención cómo ellos mueren. Y dice así: entonces emanó fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Delante de la presencia de Dios salió un fuego que los consumió. ¿Eso qué nos hace acordar? ¿A qué nos podemos acordar el fuego de la presencia de Dios y que haya consumido algo? ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, el holocausto mojado, lleno de agua, ahogado, vino delante de la presencia de Dios, se consumía. Ese animalito que tenía que ser entregado, quemado de manera completa.
Podemos ver en un montón de lugares y un montón de ejemplos que nos podemos imaginar cómo habrá sido ese momento. Cómo habrá sido el momento en que delante de la presencia de Dios emana fuego y son consumidos. Esa palabra es terrible. Son consumidos con el fuego de la presencia de Dios. Pero mis hermanos, quiero que prestemos atención en un detalle. Vamos a continuar la lectura en el versículo 4. Después llamó Moisés a Misael y a Esarfán, hijos de Uziel, hijo de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos desde delante del santuario, fuera del campamento. Esta es la orden. Nosotros nos imaginamos de qué manera debería haber sacado prácticamente cenizas. Fíjense cómo lo sacaron. Versículo 5. Ellos se acercaron, lo llevaron con sus túnicas. Si pensamos en que salió fuego delante de la presencia de Dios y los consumió, ¿qué sería lo primero que se tendría que quemar? ¿Y cómo lo sacaron? Los agarraron de sus túnicas y los sacaron afuera de ese lugar. Esto, mis hermanos, cuando pensaba en esto me daba escalofrío. Fueron consumidos de adentro hacia afuera. Dios los consumió de adentro hacia afuera. Y eso que era santo, eso que era sagrado, esas túnicas no se quemaron. Cuando pensaba en esto, realmente quería imaginarme cómo habrá sido esa situación. ¿Cómo fue que ese fuego no quemó esas vestiduras? Porque con esas mismas vestiduras lo sacaron hacia afuera. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios santo, pero que la reverencia y el temor a Dios no ha cambiado. Como Dios quiere que le sirvamos, eso no ha cambiado. Imagínense estar delante de la presencia de Dios y que ese fuego de adentro termine consumiendo a alguien. Pensaba en esto y realmente se me agarraban escalofríos cuando estudiaba esto. Cómo Dios puede actuar de una manera que consuma el cuerpo, pero que esas vestiduras queden intactas. Eso que fue santo no dejó de ser santo. Sí lo que estuvo dentro, sí todo lo que pasó. Como Dios entonces necesita que nosotros vivamos. El apóstol Pedro, en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos como también yo soy santo. Mis hermanos, la santidad delante de la presencia de Dios no ha cambiado. Eso no cambia. Tal vez nosotros, por creernos que hace tanto tiempo que Dios nos conoce, que hace tanto tiempo que venimos a la iglesia, años, tal vez 20, 30, 40 años, algunos menos, tal vez nos creamos que entramos en una confianza ya por decirlo de alguna manera, nos empezamos a tutear con Dios, ya entramos en confianza, entonces ya somos medios amigotes. Seguramente esto Dios me lo va a dejar pasar. Pensaba en cuántas cosas podrían haber sido el pecado de Adán y Abel. Cuántas cosas pudieron evitarse. Cuántas cosas pasaron en ese momento.
Vamos a tomar la carta a los Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo le dice a los filipenses de esta manera: por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad y con mayor temblor. Procuren guardar esta salvación con mayor temor y temblor. Hermanos, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no ha cambiado. Este tiempo especial que venimos delante de la presencia de Dios no ha cambiado. Tal vez podríamos mirarle un montón de errores a Nadab y Abiú y podríamos hacer una lista de otras cosas que hicieron mal. Mis hermanos, hoy venimos delante de la presencia de Dios. Vamos a mirarnos a nosotros. Vamos a mirarnos. ¿Cómo es que nos ocupamos de nuestra salvación? Pablo dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo nos presentamos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo es nuestra santidad? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Hemos empezado a quitarle cosas a Dios porque creemos que no es tanto, porque ya estamos dentro de una confianza que un sábado sí, un sábado no. Un día llegar un horario, después más tarde. Cosas que no serían tan malas, o en apariencia no serían malas, pero le costó la vida a Nadab y a Abiú. Le costó la vida, porque puede ser una de las razones. Recordemos que el incienso era a la mañana y al atardecer. No se podía encender incienso en otra hora que no sea en esa. Mis hermanos, y esto es algo que hemos puesto nosotros. Tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestro horario, nuestro tiempo, lo hemos decidido nosotros. ¿Y quién está en el medio? ¿Quién está en medio nuestro? En la carta a los Hebreos dice algo muy importante. Capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 28, dice de esta manera: por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios como de ti y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero esto le pasó a Nadab y Abiú. Esta carta, ¿cuándo fue escrita? Años 70, 60. Pero podríamos decir, pero ese fuego que consumió a Nadab y Abiú era en el antiguo pacto, era lo que pasaba en el templo. Ahora nos dice: hemos recibido un reino inconmovible y tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios con modestia y reverencia. Porque Dios es fuego consumidor. No podía dejar de pensar en cómo Nadab y Abiú habían sido quemados, de adentro hacia afuera. Este fuego consumidor los consumió a ellos y no lo que estaba a su alrededor. Este es nuestro Dios, este Dios que no ha cambiado. Por eso la palabra de Dios nos dice constantemente presentarnos delante de Dios con reverencia, con temor, ocuparnos de nuestra salvación, no tomarnos atribuciones que no nos corresponden.
El Señor Jesús decía algo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 20. Mateo 10, versículo 28. Si alguien quiere darle lectura, tengo una versión diferente, Mateo 10, 28. Si alguien quiere darle lectura a este texto. ¿No sigue, no tiene otro párrafo? Antes teman a que puedan destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Entonces el Señor Jesús le decía cuando ellos les daba ánimo y les decía que iban a sufrir dificultades, les decía no tengan miedo de que les puede matar el cuerpo, no le tengan miedo a eso, tengan miedo de que puede matar el alma y los puede matar al infierno. Hay otra versión que dice témanle a Dios, alguien si la tiene, que dice témanle a Dios que puede matar el alma. Creo que es la 960. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que tienen ustedes. Más bien teman a Dios que tiene el poder de destruirlo totalmente en el infierno. Amén. Pero témanle a Dios, que no solamente les puede quitar la vida, sino también el alma. Este fuego consumidor, este es nuestro Dios. Mis hermanos, y esto no es para tenerle miedo a Dios, sino es para ser reverentes delante de la presencia de Dios. Esto no es para venir con miedo, ahora si Dios me va a consumir, si salgo de afuera y me va a consumir. Esto, mis hermanos, es para que nos presentemos delante de Dios con reverencia, con temor. Que no creamos que como hace tantos años que conocemos el Evangelio, nos vamos a poder tomar ciertas licencias, porque ya hace tanto tiempo que conocemos a Dios, ya somos amigos. No, la santidad y la reverencia a Dios no cambian. Este fuego consumidor que consumió a Nadab y Abiú también, el Señor Jesús dice, teman a Dios que no solamente puede matar el cuerpo, sino también puede destruir su alma en el infierno. Estos dos hermanos que perdieron su vida por algo que tal vez no queda muy claro, porque una vez que empezamos a profundizar, tal vez después podamos seguir estudiando realmente cuál fue el pecado de Nadab y Abiú, qué fue lo que hicieron mal. Lo que sí, evidentemente, algo hicieron mal para que esto suceda. Algo pasó. Entre todas estas cosas podemos sacar conjeturas de lo que pudo haber pasado. Se tomaron atribuciones que no les correspondían, encendieron un fuego extraño fuera de tiempo. Si lo tenían que hacer al amanecer, 6, 7 de la mañana, lo habrán hecho a las 9, a las 10 porque se quedaron dormidos. Habrán decidido que en un momento cuando estaban haciendo el incienso les faltaba un poquito, bueno, vamos a hacerlo sin más. Igual es para el Señor. Le faltó un poquito, esto no lo encontramos, es evidente, pero es para el Señor nos va a entender igual. Solamente quiero terminar en esta tarde con lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Capítulo 6 de la carta a los Corintios, versículo 19. Y ahora, mis hermanos, quiero que prestemos atención a esta historia con lo que Dios en este tiempo ha establecido.
¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos? Por cuanto fueron comprados por precio, glorifiquen pues a Dios con su cuerpo, con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Hermanos, este mensaje en esta tarde no es un mensaje para que tengamos miedo de Dios, sino para que nos presentemos delante de Dios con temor reverente. Hoy a la mañana hablábamos de esta reverencia y de este trabajo que hace el coro, que hace la música en la iglesia. Hermanos, en esta tarde es la reverencia a Dios. ¿Cómo hemos presentado y cómo nos presentamos delante de Dios? Este Dios que es fuego consumidor puede tratar de una manera especial a ese Dios. Presentémonos en santidad. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Busquemos la santidad de Dios para que no vaya a ser que por alguna razón vayamos a hacer algo, nos tomemos la atribución de hacer algo que no nos correspondía. De creer que porque tantos años conocemos a Dios, hay cosas que ya las puedo cambiar o las puedo obviar. No era tanta la santidad, no era tanto lo que Dios me pedía. Hoy este sábado lo puedo hacer de esta manera. Nuestro Dios no ha cambiado. Este Dios es un fuego consumidor. Este es un Dios de amor que nos espera, es un Dios paciente. Este es el mismo Dios. Este mismo Dios que dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Este es este papá que nos relata esta historia del hijo pródigo, que cuando ese hijo volvía lleno de pecado, sucio, arrepentido delante de Dios, ese papá se tiraba sobre él, lo fue a buscar, lo besó, mandó a hacer una fiesta. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de amor. Pero ese mismo Dios también exige que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida no sea igual a la que hacíamos antes de venir a los pies de Dios. Nuestra vida, una vez que llegamos a los pies de nuestro Señor, tiene que ser diferente. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, cómo venimos delante de la presencia de Dios, cómo actuamos. Que esta santidad, esta reverencia en esta tarde pueda quedar con cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a terminar.